Hola chicos, en este video les voy a explicar algunos ejemplos muy sencillos de las tres posibilidades que vamos a trabajar sobre eh, el concepto de trabajo mecánico. Recuerden que ya vimos en clase en línea que el trabajo mecánico, el concepto como tal no es igual al concepto que nosotros conocemos o que coloquialmente utilizamos de lo que es trabajo. Recuerden que para que nosotros podamos considerar que existe trabajo en física o trabajo mecánico, tiene que haber un desplazamiento del objeto al que se le esté aplicando la fuerza. Y para esto pues vamos a colocar aquí la fórmula básica del trabajo. Trabajo es igual a fuerza, la fuerza aplicada al objeto multiplicado por la distancia o desplazamiento que hemos logrado. Entonces, si el desplazamiento es cero, o sea, si el objeto al que le aplicamos la fuerza no se mueve, pues entonces por lógica el trabajo va a ser igual a cero, ya que cualquier número o cantidad de fuerza que tengamos aquí al multiplicarla por cero se va a anular, nos va a dar cero. Entonces hay que tener siempre esto presente. Mientras no exista un desplazamiento, no habrá un trabajo. Recuerden que también podemos encontrar las fórmulas en lugar de T, podemos encontrarla como W, que en inglés trabajo se dice work, se escribe con W, entonces por eso en algunos libros o en internet podemos encontrar W es igual a F de fuerza por D desplazamiento. T y W vendrían siendo lo mismo. Nada más recuerden que la T de trabajo debe de ser mayúscula, ya que si la ponemos minúscula se confunde con el símbolo de tiempo. Entonces, vamos a comenzar con estos ejemplos que les voy a explicar. Para esto vamos a basar todos los ejemplos en un mismo caso o en un mismo objeto. Vamos a imaginarnos que tenemos un objeto cualquiera cuyo peso es equivalente a 10 newtons. Entonces vamos a hacer diferentes situaciones en relación a este mismo objeto. Para empezar tenemos ya nuestro primer dato y es el que les acabo de dar. El peso del objeto es igual a 10 newtons. Pero vamos a considerar entonces distintas situaciones o distintos panoramas. En el primero de ellos vamos a suponer que este objeto se le aplica una fuerza suficiente para que se mueva. Voy a utilizar otro color. Para que este objeto se desplace en esta dirección. Está chueco, pero vamos a suponer que es un desplazamiento totalmente vertical. Y el desplazamiento obtenido es igual a 3 metros. Entonces se le aplica una fuerza a este objeto y logramos desplazarlo 3 metros. Entonces la fuerza que aplicamos a este objeto para vencer su peso, vamos a poner que es una fuerza de 10 newtons, con la que logramos que el objeto se desplace 3 metros. Y le voy a poner por aquí una flechita hacia arriba para que sepamos que estamos hablando de la situación vertical. El desplazamiento es vertical, ¿vale? Entonces esto está pues súper sencillo. Vamos a ver que nuestras unidades de medida son correctas. La fuerza está dada en newtons, el desplazamiento está dado en metros. Por lo tanto, nuestras unidades de medida son congruentes y no necesito hacer ninguna conversión de unidades. Nos vamos a la fórmula, que como ya lo dije está muy sencillo, esto va a ser directo y la podemos sustituir de este lado. Entonces trabajo va a ser igual. Si quiero saber qué trabajo se realizó al desplazar el objeto esos 3 metros de manera vertical, voy a multiplicar la fuerza aplicada, que fueron 10 newtons, por el desplazamiento obtenido, que fueron 3 metros. Y pues mi resultado ya lo obtengo aquí automáticamente. 3 por 10 son 30. Y al multiplicar newtons por metros obtengo la unidad de medida que se utiliza para el trabajo, que son joules. Y se pone con una J mayúscula. J mayúscula
significa joules y un joule es igual a un newton por metro. Por lo tanto, como aquí multipliqué newtons por metros, pues esto se convierte en joules y 10 por 3, 30. Entonces ya tengo el primer resultado. Está muy fácil. Cuando el objeto se desplaza 3 metros hacia arriba, como la fuerza está aplicada en esta misma dirección, yo apliqué la fuerza de esta manera para vencer la gravedad y el objeto se desplazó en la misma dirección. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula tal cual y como está. Ahora vamos a considerar otra situación diferente. Este mismo objeto le voy a aplicar otra fuerza, pero esta vez se la voy a aplicar en esta dirección. Entonces, esta la vamos a llamar fuerza 2, para no confundirnos. Y al aplicar esta segunda fuerza, logramos que el objeto se desplace, pero en esta ocasión se va a desplazar de manera horizontal. Es decir, tanto la fuerza como el desplazamiento van a estar dados en la misma dirección. Y en este caso es horizontal. Entonces voy a obtener ahora un desplazamiento. Y este desplazamiento vamos a suponer que es igual a 5 metros. 5 metros. Y vamos a ponerle que es el desplazamiento también número 2 para no confundirnos. Entonces, ¿cuánto vale ahora la fuerza que aplicamos? Vamos a suponer que la fuerza aplicada para que el objeto se desplazara 5 metros, en esta ocasión fue de 3 newtons. 3 newtons horizontalmente para que el objeto se desplace 5 metros. Chequen que en este caso el peso del objeto ya no me interesó, ya no me importó. ¿Por qué? Porque el objeto, el peso es una fuerza ejercida por la gravedad y va en esta dirección. Entonces no tiene nada que ver con la fuerza que estoy aplicando y el desplazamiento que estoy logrando. Así que este peso ahorita no me interesa, no lo considero. Lo único que me interesa es que al aplicar una fuerza de 3 newtons, logré desplazar el objeto por 5 metros. Entonces voy a colocar estos nuevos datos. Tengo una fuerza 2 de 3 newtons, con la que logré un segundo desplazamiento que fue de 5 metros. Nuevamente, mis unidades de medida son congruentes, por lo que no requiero hacer ninguna conversión. La fórmula que voy a utilizar es la misma fórmula, ya que tanto la fuerza como el desplazamiento están en la misma dirección y sentido. Entonces la fórmula se aplica directamente y voy aquí a hacer la sustitución. El trabajo va a ser igual, vamos a ponerle trabajo 2, va a ser igual a 3 newtons, que fue la segunda fuerza aplicada, multiplicado por el segundo desplazamiento, o sea 5 metros. Nuevamente, esa es una operación súper sencilla, 3 por 5 son 15 newtons por metros, me va a dar joules. Y eso es todo, ya tengo mi segundo resultado. Entonces vamos a checar. Ya lo hicimos aplicando una fuerza vertical que logra un desplazamiento vertical. Ya lo hicimos aplicando una fuerza horizontal que logra un desplazamiento horizontal. Ahora vamos a ver una tercera situación, un tercer ejemplo, que es el que yo les explicaba en la clase en vivo, que es suponiendo que hay una cuerda, y que voy a arrastrar el objeto. Por lo tanto, la fuerza se va a aplicar a lo largo de la cuerda, ya no es horizontal ni vertical, sino que tengo un ángulo de inclinación y vamos a suponer que este ángulo de inclinación es de 30 grados. Se forma un ángulo de 30 grados entre la cuerda y la horizontal paralela al suelo. Bien, este es mi ángulo. Y esta fuerza, a la que voy a llamar fuerza 3 para no confundirnos,
Va a ser equivalente a 6 newtons. Al aplicar esta fuerza 3 voy a lograr un desplazamiento 3. Y este desplazamiento 3 va a ser horizontal, puesto que la caja se va a arrastrar sobre el suelo al aplicarle yo la fuerza, y va a ser de 2 metros, un desplazamiento de 2 metros. Entonces voy a aplicar una tercera situación, una fuerza que se va a transmitir a través de la cuerda con un ángulo de inclinación de 30 grados y que va a lograr un desplazamiento horizontal. En este ejemplo, la dirección de la fuerza aplicada y la dirección del desplazamiento no son iguales. Por lo tanto, la fórmula básica y directa para obtener el trabajo no me va a servir. ¿Por qué? Porque necesito descomponer este vector que no es horizontal en sus componentes horizontal y vertical. Al descomponerlo en sus partes, la que me va a interesar a mí es el componente horizontal, ya que el desplazamiento que se logró es horizontal. Si el desplazamiento hubiera sido vertical, entonces lo que yo tendría que hacer es buscar la componente vertical, ¿sale? Pero como no, voy a buscar la componente horizontal, o que también llamamos componente en X. Para eso voy a utilizar una variación de la fórmula en la que vamos a incluir precisamente la búsqueda de ese componente. Entonces me quedaría trabajo es igual, no voy a multiplicar la fuerza completa, o sea, los 6 newtons que vale la fuerza, sino solamente su componente en X. ¿Cómo obtenemos los componentes tanto en X como en Y? Recuerden que se hace utilizando las funciones trigonométricas. En este caso, para obtener la componente en X, utilizo la función coseno. Entonces voy a multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo y con esto voy a obtener mi componente en X. Ahora sí, mi fuerza o el componente de la fuerza en X, ahora sí lo voy a multiplicar por el desplazamiento. Entonces esta es la variación de la fórmula que necesito para cualquier caso en el que la fuerza aplicada no tenga la misma dirección que el desplazamiento logrado. Bien, entonces voy a colocar aquí los datos porque eso me faltó. La fuerza 3 es igual a 6 newtons y el desplazamiento 3 es igual a 2 metros, ¿cierto? Entonces ahora voy a hacer la sustitución de este lado. El trabajo 3 va a ser igual al valor de la fuerza. Ahí está la fórmula. Recuerden que va a ser esta fórmula. 6 newtons por el coseno del ángulo. Aquí me faltó poner el ángulo. El ángulo es igual a 30 grados. Con respecto a la horizontal, que es el valor que me interesa. Entonces voy a multiplicar 6 newtons por el coseno de 30 grados por el desplazamiento, que fueron 2 metros. Lo pongo en el orden en el que está la fórmula, pero les recuerdo que cuando tengo una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, si yo lo hago en mi calculadora, puedo sacar primero coseno de 30 grados y después multiplicar por 2 y por 6. Vamos a ver en la calculadora. Ya conseguí una calculadora, por cierto, porque les había comentado que no tenía. Ya conseguí una. Entonces voy a poner la calculadora aquí. Voy a alejar un poco. Y vamos a poner 30. A ver, aquí aguas. Hay calculadoras que funcionan al revés. Esta me la acaban de prestar. Aquí se pone primero coseno y luego 30 para obtener el resultado. Hay calculadoras en las que es al revés. Primero coloco el número y después le aprieto en coseno y ya automáticamente me da el resultado.
Entonces, coseno de 30 es este número que está aquí, 0.8660, todo eso, ¿no? Si ustedes lo hacen por partes, al utilizar funciones trigonométricas pueden usar hasta 3 o 4 decimales. En este caso, si lo hago aquí todo directo en la calculadora, pues uso todos los decimales, que es lo mejor. Esto lo multiplico ahora, ya sea por 6 o por 2, no importa cuál tome primero, el orden de los factores no altera el producto en una multiplicación. Entonces vamos a multiplicarlo por 6 y ahora lo voy a multiplicar por 2. Entonces ya eso es todo, aquí está mi resultado ya, 10.39, lo voy a cortar ahí en dos decimales y pongo que el trabajo 3 es igual a 10.39 joules, newtons por metros. Aquí al sacar coseno de 30 grados, mi resultado no tiene unidad de medida. Entonces simplemente multiplico newtons por metros y ya sabemos que esos son joules. Así tenemos 3 situaciones diferentes cuando en 2 casos en los que la fuerza aplicada va en la misma dirección que el desplazamiento, utilizamos la fórmula directa. Cuando la fuerza aplicada tiene una dirección diferente a la del desplazamiento logrado, utilizo esta fórmula en donde saco mi componente, ya sea en X o en Y, dependiendo de hacia dónde se logró el desplazamiento, si fue horizontal o si fue vertical. Y estos son los resultados de los 3 casos. Espero que esto les haya quedado claro. Si no, también puedo leer sus dudas en los comentarios o en nuestros grupos privados para que ahí podamos comentar todas las dudas, o bien en nuestra próxima clase en línea. Nos vemos, chicos.